A mí. Muy bien. Entonces, nada más como preámbulo, pues bueno, vamos a revisar. También es un tema meramente cultural, pero nos sirve para comprender pues algunas ideas de qué es lo que hace un médico legista, ¿sale? Adelante. Muy bien. Bueno, buenos días, compañeros. En esta ocasión me tocó, sí me escucho, ¿verdad? Me tocó exponerles el concepto e historia de la medicina legal. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí el desconocimiento de las normas legales y los principios éticos en la práctica médica no nos exime de responsabilidades en los tribunales. Es por eso que dentro del plan de estudios de la carrera de medicina existe la asignatura de medicina legal, que es la única materia que puede y que debe proporcionar tales conocimientos. Entonces, para empezar, vamos a ver el concepto de qué es la medicina legal. Bueno, esta es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de justicia. También en otro concepto que nos daba el libro del maestro argentino Nerio Rojas, que más adelante lo vamos a ver, menciona que es una ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho y recíprocamente aplica a una y otra las luces de los conocimientos médicos y jurídicos. Y también mencionaba que tiene como sinónimos la medicina forense, aunque también yo leía algunos artículos que decía que estaba mal que dijeran que era lo mismo. Medicina jurídica, jurisprudencia médica y medicina del derecho. Bueno, aquí mientras la medicina estudia cada enfermedad de los seres humanos, la medicina legal analiza las consecuencias en cada uno de ellos. Bueno, aquí también me encargué como de conseguir el objetivo de la medicina legal y mencionaba que el profesional de la medicina podrá delimitar el ejercicio de su práctica profesional al saber qué es lo que puede y debe hacer, garantizando su seguridad jurídica porque evitará juicios por mala práctica médica. Además, la medicina legal lo capacita para conocer el sistema procesal penal acusatorio, que son los juicios orales, para que pueda participar como perito. Bueno, esas son la definición, la importancia y el objetivo de lo que es la medicina legal. Ahora vamos a entrar a lo que es la historia de la medicina legal. Comenzando por la antigüedad. Bueno, aquí el primer experto médico legal fue Imhotep. Se dio en Egipto 3000 años antes de Cristo y fue la más alta autoridad judicial del rey. Y pues bueno, mencioné en el libro que la medicina egipcia en esa época estaba muy socializada. ¿A qué me refiero con esto? Es que los médicos eran pagados por el Estado y existían algunas especialidades, como por ejemplo se castigaban severamente los errores de los profesionales. Bueno, aquí podemos ver códigos, como por ejemplo el código de Hititas en 1400 a.C. y el código de Hammurabi en Babilonia 1700 años antes de Cristo. Bueno, estas constituyen las pruebas de que hubo en aquel tiempo la relación entre la medicina y la ley. Después se dieron las 12 tablas, que fue en el año 451 a.C., y aquí se incluían algunas normas, por ejemplo, mencionaba acerca de la duración del embarazo y también la responsabilidad del enfermo mental. Bueno, esto es en cuanto a la antigüedad, o sea, podemos ver que muchísimos años atrás ya se empezaba a relacionar el derecho con la medicina. Ahora pasamos a la Edad Media. Bueno, aquí tenemos otro código que es el código de Justiniano. Regulaba la práctica de la medicina, de la cirugía, de la obstetricia, así como también regulaba el papel del experto médico y también se encargaba de imponer penas por mala práctica profesional. Otro documento escrito fue el Hizyon Lu, que fue escrito por un juez chino y en él también se clasificaban las lesiones de acuerdo con el instrumento que las causaba y su gravedad también se clasificaban según la región afectada. Esto fue en cuanto a la Edad Media. Ahora pasamos al Renacimiento. Aquí en 1507 Alemania ya contaba con un completo código penal, que es el código de Bamberg.
Y para 1537, por Carlos V, ya también se estableció el Código Carolino. Este estipulaba la obligación del médico de poder auxiliar o poder ayudar a los jueces en casos de homicidio, en lesiones, en envenenamiento, en aborto y también en infanticidio. Para 1575, Ambrosio Paré nos dio la metodología para preparar informes médico-legales y aquí les puse una foto de él, ya que fue considerado por muchos el precursor de la medicina legal moderna. Otro escrito fue el Fortunato Fedele, que publicó publicó el De Relationibus Medicorum, no sé cómo se menciona, y entre 1621 y 1635, por Paolo, también escribió la obra Cuestiones médico-legales. También puse una foto de él porque mencionaba que tanto Paolo como Ambrosio Paré eran reconocidos como precursores de la medicina legal moderna. Bueno, ahora pasamos al desarrollo extracontinental y aquí vamos a empezar con Francia. Aquí también hubo un escrito que es el Traité de Medicina Legal de Podere, y aquí en Francia para el siglo ya XIX la medicina legal ya alcanzó su máximo esplendor. Aquí también hubo otro tratado de los venenos que fue por Mateo José Buenaventura Orfila, y esto es en cuanto a Francia. En cuanto a España, la primera cátedra, hablo así de la primera como que materia de la medicina legal que se impartía, se fundó en Madrid en 1843 a cargo del profesor Pedro Mata. Y para la primera mitad del siglo XX ya había destacado Antonio Piga con su medicina legal de urgencia y Ricardo Rollo Villanueva y Morales con sus lecciones de medicina legal. Esto es en cuanto a la primera mitad del siglo XX. Ya para la segunda mitad del siglo XX, el que destacó fue Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert, quienes escribieron el Tratado de Medicina Legal. Ahora, había organización aquí en España, organizaciones médico-legales, y aquí se distinguieron dos, que es el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Estos debían realizar levantamientos de cadáveres, hacían autopsias, reconocimiento de lesionados, exámenes de víctimas de asaltos sexuales, etc. Y la segunda organización es los organismos médicos consultivos de la Administración de Justicia, y son los siguientes: institutos de medicina legal, Instituto Nacional de Toxicología, institutos anatómicos forenses y la Escuela de Medicina Legal. En ellos se realizaban los exámenes que requieren instalaciones y también que requieren instrumental especial. Bueno, ahora pasamos a Inglaterra. Aquí la docencia de la medicina legal en Reino Unido fue iniciada gracias a Andrew Duncan en la Universidad de Edimburgo, Escocia, en 1807. La primera cátedra que se dio en Londres se fundó en el King's College en 1831 y la segunda se estableció en Glasgow en 1839. Y aquí mencionaba que la figura inglesa contemporánea más sobresaliente fue Sidney Smith, pero no encontré una imagen de él. Bueno, ahora pasamos a la organización médico-legal inglesa. Aquí había tres tipos principales de funcionarios. Era el coroner, que ordena la investigación de las muertes sospechosas. Mencionaba que podría ser médico o podría ser abogado, y que el consejo municipal nombraba uno en cada condado. Después tenemos el cirujano de policía, que es el facultativo que practica la medicina legal clínica para la policía, y también podía participar en el tribunal. Y tenemos el patólogo forense, que ya era un médico especialista en anatomía patológica y en medicina legal. Después pasamos a Italia. Aquí ya 30 escuelas de medicina tienen departamento de medicina legal. Aquí ya podemos ver cómo en las escuelas de medicina ya se estaba integrando como materia la medicina legal. Aquí también mencionaba que las autopsias judiciales son practicadas por médicos, que tanto los fiscales como los jueces escogían de una lista, y mencionaba que pues obviamente escogían a las personas más
especializadas y que tenían más habilidades para poder hacer las autopsias. Y desde tiempos de Lombroso, la medicina legal se caracterizó porque tenía una prevalencia de la psiquiatría. Después vamos a ver ya el desarrollo en el continente americano y comenzamos con Argentina. Bueno, aquí el 3 de mayo de 1826, el presidente Rivadavia dispuso que la Facultad de Medicina tendría 4 cátedras solamente. Una de ellas sería la cátedra de teoría, la otra sería la práctica de partos, enfermedades de los niños y la última sería la medicina legal. En el siglo XX, la figura más destacada en la primera mitad fue el maestro Nerio Rojas, que al principio ya les mostré una definición de medicina legal de él. Y pues aquí sus libros de psiquiatría forense y de medicina legal pues alcanzaron gran difusión. Y aparte también mencionaba el libro que fue el creador de, como quien dice, de la primera escuela verdadera en Argentina de medicina legal. Y también él tuvo 2 alumnos que sobresalieron mucho, que es José Belvey y Emilio Federico Pablo Bonet. En José Belvey, él fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y Bonet fue la figura más brillante de la medicina legal en Argentina en la segunda mitad del siglo XX. También mencionaba que su obra fue como que la más erudita de la medicina legal en la lengua española. Y pues como mencionaba, estos 2 fueron alumnos de Nerio Rojas. Después, en la Universidad Nacional de Córdoba, la cátedra de medicina ya figuró en los programas de estudios desde 1883. Y en 1992 se inauguró el Instituto de Medicina Forense y como primer director tenemos al doctor Ernesto Linares. También tenemos al profesor Lencioni, que fundó la Asociación de Médicos Forenses de la República de Argentina, la cual presidió de 1981 a 1992. Este profesor publicó 3 obras importantes, que fueron Los delitos sexuales, que esta fue publicada en 2002, otra que sería de la sexología y la tocoginecología médico-legal, que esta fue publicada en el 2005, y la última fue Guías y protocolos para la investigación médico-legal, que fue publicada en el 2007. Bueno, ahora pasamos a Brasil. Aquí en el desarrollo de la medicina legal brasileña se pueden distinguir 3 escuelas muy importantes, que fue la escuela de Bahía con Raimundo Nina Rodríguez y sus discípulos Afrânio Peixoto, Oscar Freire y Leonidio Ribeiro. Otra de las escuelas importantes es de Sao Paulo con Oscar Freire y sus discípulos Flamínio Favero e Hilario Veiga. Y la última escuela es la escuela de Río de Janeiro con Peixoto y Ribeiro. Si se fijan, son sí se repiten varios personajes para fundar estas escuelas. Después tenemos a Colombia. Aquí la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Santa Fe de Bogotá, después de su fundación, que fue en 1827, incluyó la medicina legal. Y para el 20 de octubre se estableció la Oficina Central de Medicina Legal en Bogotá. Para 1973, el profesor Guillermo Uribe, que aquí les puse una imagen de él, fue la figura colombiana de mayor renombre internacional en la especialidad de medicina legal. Después pasamos a Costa Rica. Bueno, aquí Costa Rica, de hecho, fue el último país de Latinoamérica en tener escuela de medicina. Y aquí la medicina legal de Costa Rica puede estudiarse en 3 etapas, que era la etapa municipal, la ministerial y la judicial. En la municipal, aquí los médicos tenían la obligación de auxiliar en asuntos médico-legales a las autoridades judiciales, y esta etapa como fundamento tenía la ley de médicos oficiales. Después tenemos la etapa ministerial, que esta también se divide, pero en 2 subetapas. La primera subetapa es el papel de los forenses, que tenían que, que el papel de los forenses se trasladó
a los médicos de las unidades sanitarias del Ministerio de Salubridad Pública, y en la segunda subetapa, su fundamento legal fue el Código Sanitario de 1949. Si se fijan, cada etapa tiene un fundamento en diferentes leyes o códigos. Para la etapa judicial, en la primera subetapa también se le llama organismo médico forense, y en la segunda subetapa también se le denomina Departamento de Medicina Legal, y en este caso su fundamento legal fue el Código Sanitario de 1949, así como la ministerial. Después tenemos a Chile. Bueno, aquí la Escuela de Medicina en Santiago inició sus cursos el 17 de abril de 1832, y aquí mencionaban otro personaje que es el Pablo Zorrilla, que era considerado por muchos como el primer profesor de la materia, pues, pero no encontré una imagen de él. También mencionaba que otra de las figuras sobresalientes de la especialidad de la medicina legal fue el profesor Carlos Ibar de la Sierra, y él logró la fundación de Servicio Médico Legal en 1915. Y él fue uno de los sobresalientes en la primera mitad del siglo XX, y en la segunda mitad del siglo XX fue el profesor Alfredo Vargas Baeza. Después tenemos a Estados Unidos. Aquí en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard se fundó la cátedra en 1815, y hasta 1878 la materia se impartió combinada junto con la materia de obstetricia. En 1950 se fundó la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses, y en 1958 el American Board of Pathology reconoció a la patología forense como una subespecialidad. Ya para 1991 fue cuando una universidad de Kentucky inauguró el primer posgrado de medicina legal clínica. Después tenemos a Guatemala. Aquí la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos se creó en 1840, pero la cátedra de Medicina Legal se estableció hasta 1869, y aquí vemos una diferencia porque había otros países, otros lugares, que luego que se estableció la universidad se incorporaba a la medicina legal como materia, pero pues había otros lugares que sí se tardaban muchísimos años para integrarla al estudio en la medicina. Y también aquí en Guatemala, la figura más destacada en la materia fue el doctor Carlos Federico Mora. Por su parte, en Honduras, la materia empezó a impartirse en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1930, y pues aquí el primer profesor en impartirla fue el doctor Rafael River. Después ya tenemos a México. Aquí se estableció la Real y Pontificia Universidad de México, y esta fue inaugurada en 1533, pero se clausuró en el siglo XIX. Para 1832 ya se estableció el establecimiento de ciencias médicas, y ahí se creó la Cátedra de Medicina Legal, y su primer profesor fue Agustín Arellano. Bueno, aquí en el siglo XIX la figura más destacada fue el maestro Luis Hidalgo y Carpio, desde 1818 a 1879. Él luchaba contra las penas severas que les daban en aquel tiempo a los médicos por no atender de inmediato a los pacientes, y también luchaba en contra de la obligación del médico de revelar los secretos conocidos en el ejercicio profesional, a diferencia de ahora que ya sabemos que pues tenemos que guardarle respeto a nuestro paciente y no estar divulgando todo lo que pasa dentro de nuestra relación médico-paciente. Aquí a él se le reconoce como el fundador de la etapa científica de la medicina legal en México, y sus áreas de estudio fueron la clasificación médico-legal de las lesiones, y también la relación de los médicos con las autoridades. Él también escribió dos obras muy importantes, que es la Introducción a la Medicina Legal Mexicana, y después también publicó otra obra importante que fue el Compendio de Medicina Legal en México. Ahora, los médicos legistas del Distrito Federal están agrupados en tres instituciones, que son estas.
La número 1 es el servicio médico forense. Esta depende del Tribunal Superior de Justicia y se encarga más que nada de la práctica de autopsias médico-legales. Después tenemos la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y aquí sus médicos asisten al escenario de la muerte, atienden los casos de lesiones, también aquí atienden los delitos contra la libertad sexual. Y la tercera institución es la Procuraduría General de Justicia de la República. Y aquí sus médicos atienden los casos de farmacodependencia y otros delitos federales. También mencionaba que México ha sido sede de varios eventos médico-legales importantes a nivel internacional, como fue el Simposio de Médica Legal y también 2 congresos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Forense, y uno de ellos fue de carácter mundial. También les traje las obras que destacaron aquí en México acerca de la medicina legal, y tenemos la medicina forense de Alfonso Quirós Cuarón, aquí les traje una imagen, la medicina forense de Ramón Fernández Pérez, el manual de introducción a la criminalística de Luis Rafael Moreno González, la traumatología ocular en la medicina legal de Javier González en colaboración con Juvencio, el Atlas de Medicina Forense de Mario Alba Rodríguez y Aurelio Núñez Salas, y los manuales para estudiantes de Grandini González y de Alba Rodríguez. Estas son algunas obras que destacaron en México. Y ya por último tenemos la actividad médico-legal actual, y aquí mencionaba que en la Organización Mundial de la Especialidad destacan 3 entidades regionales. Tenemos la Academia Internacional de Medicina Legal y Medicina Social, que esta es europea, y mencionaba que celebra congresos periódicos en ciudades importantes. Tenemos la Academia Americana de Ciencias Forenses estadounidenses, obviamente este es de Estados Unidos, y esta tiene varias secciones, como por ejemplo abarca medicina legal, abarca patología forense, toxicología, criminalística, odontología forense, también antropología forense, ingeniería forense, entre otras. Y como ya les había mencionado, otras publicaciones latinoamericanas son la revista del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia y el boletín de la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina, que ya lo vimos en el apartado de Argentina. Y ya, esto sería toda de mi parte, doctor. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos, básicamente el concepto de medicina legal, si agarran los libros, van a ver, a algunos autores les encanta echar mucha paja y se avientan capítulos enteros nada más para hablar de la definición, pero todos al final coinciden en eso que viene en la primera diapositiva que nos mostró su compañera Narilia. Es reunir todos los conocimientos médicos en apoyo a la administración de justicia, porque muchos delitos pues tienen por blanco la salud y la integridad del cuerpo humano, como que las lesiones, los delitos sexuales, el maltrato infantil o el maltrato al anciano, los homicidios. Entonces, pero resulta que ni el policía, ni el Ministerio Público, ni el juez pueden valorar el daño corporal, no son médicos para saber hasta dónde, qué se dañó, etcétera, ¿no? Eso es lo que le toca hacer a un médico legista, por eso el médico forense, por eso está trabajando para las fiscalías como es su servidor. Somos valoradores o evaluadores del daño corporal. No somos una especialidad de tratamiento, somos puramente diagnósticos, por decirlo de alguna manera. Y eso le sirve ya pues al Ministerio Público o al abogado. Ahora sencillamente un abogado pues no va a saber hacer una autopsia, por ejemplo, ¿no? O si entra a ver, no va a saber nada de lo que esté viendo, a menos que se lo explique un médico, lo mismo un juez. Para eso se requiere la presencia de un experto en medicina, que eso es lo que significa perito, experto, ¿sale? Hay controversia sobre si la debemos llamar medicina legal o forense, como bien señala Ana Lilia, por las cuestiones históricas. Ustedes saben que existieron 2 corrientes filosóficas de la medicina. Una es la latina, que la escuela latina es la que llega a Francia
y a España, y que esos dos países que históricamente han tenido influencia en nuestro país, pues fue los que trajeron esto, ¿no? Y en la medicina latina se habla de leyes, legista, entonces dicen médico legista. Mientras que la escuela anglosajona habla de que las personas tenían que reunirse para discutir, ¿no? Lo que ahora hacemos precisamente en los juicios orales, pero a eso antes le llamaban foros, y eso es el término forense. Puede haber, por ejemplo, informática forense y no tiene nada que ver con los muertos, ¿verdad? Simple y sencillamente es porque se está aplicando al tribunal o a la justicia, que serían los foros, que llaman ellos. Entonces de ahí viene ese término, y al menos aquí en América Latina el término es indistinto. Puedes decir legista, puedes decir forense, y se entiende que es lo mismo. En otros países como España, que es de donde trae su compañera la mayoría de la información, en España sí hay una división precisa de que el forense es de muertos y el legista es para todo lo de vivos y las leyes, etc. Entonces, sí varía de país a país. También se dieron cuenta, por ejemplo, cómo los anglosajones, lo que aquí hace un solo médico, el legista forense, hacer todo lo del cuerpo, la investigación, etc., allá lo reparten entre tres. Allá hay un policía que ve, hay un médico que ve lesionados y ve a los detenidos, que es el cirujano, como dicen ellos. El patólogo forense nada más hace autopsias, y el coroner, esta figura que no existe más que en Inglaterra y en algunos estados de Estados Unidos, no todos, el coroner es el que va primero, y si él ve que la muerte es natural y no hay delito, ya se encarga de hacer los trámites, pero si ve algo violento, sospechoso, ya ordena iniciar la investigación. Es como un filtro, por eso puede ser incluso alguien que no sea médico. Pero pues les digo, eso, cada país organiza su servicio de médicos legistas o forenses como le dé a entender ahí su propia ley, ¿no? Bueno, ¿alguna duda que tengan pues de lo que le toca hacer al médico legista, sobre todo? ¿No? ¿O algún otro comentario? Bien. Bueno, entonces también fue tema puramente cultural. Por ahí el padre de la medicina legal se considera fulano Paré, o a los otros dos italianos, ¿verdad? Y algunos médicos aquí ya grandes les echamos carrilla, que fueron los que les escribieron el prólogo a esos autores. Pero esa es otra historia. En fin, para la próxima tenemos el secreto médico. ¿Quién dijo yo? A mí me tocó ese tema, doctor. Okay. Para eso ya nos tocaría el lunes. Sí, ¿verdad? El lunes nos tocaría. O toda mañana, ¿no? Ahora mañana no nos toca con ustedes. El lunes vemos secreto médico de cualquier texto, también de medicina legal. Puede ser un tema muy corto o muy largo. Puedes encontrar mucho y a la vez nada. Nada más si, lo preciso es el concepto, las características del secreto y en qué casos podemos o estamos obligados a revelar el secreto. ¿Sale? Ok. Entonces, no habiendo más, pues fuga. Vámonos. Gracias, Gracias, doctor. Sí.